Más del 65% de los matrimonios se realizan bajo el régimen de sociedad conyugal, donde es el hombre el encargado de administrar los bienes. Una realidad que el Estado chileno quiere cambiar y la razón es obvia. Muchas mujeres quedan finalmente a merced del capricho de sus exmaridos a la hora de disponer de sus bienes. La crónica es de Francisca Acef y Carolina Segura. Hasta que la muerte los separe. Ese es el afán. Pero cuando la separación se adelanta a la muerte, las cosas pueden ser más complejas. Elcira ambiciona dejar de trabajar. Está jubilada, pero la pensión no alcanza. Fantasea con viajar, pero el bolsillo no resiste. Quiere vender alguna de las propiedades que sus padres le dejaron a ella y a sus hermanos, pero no puede. Queremos vender la casa de Coquimbo, o sea, hay un comprador, te fijas tú, y el banco no le da el pase a la persona que quiere comprar porque tiene que estar la autorización de mi cónyuge. Claro, porque ella se casó con sociedad conyugal, donde la ley es tajante. El marido es el jefe de la sociedad. Él es el único que puede administrar los bienes adquiridos durante y antes incluso de contraer el vínculo. Por lo tanto, si ella ha obtenido un bien, por ejemplo, a través de una herencia, y quiere disponer de ese bien, va a requerir la autorización del marido. Fórmula imposible para esta mujer. Corría 1963, cuando Elcira se casó totalmente ilusionada. La familia creció rápido con la llegada de 3 hijos, pero luego de 7 años, su marido tomó una decisión radical. Dejó el hogar para formar nueva relación. Pronto abandonó el país rumbo a Francia. Nunca más supo de él. Tengo separada ya 34 años y no tengo ninguna posibilidad de saber dónde vive, cómo vive, no, porque no hay ninguna comunicación. La legislación autoriza a que un juez dé el consentimiento en lugar del marido cuando éste la niega sin causa justificada. Aunque su caso llegó al Tribunal de Familias de Coquimbo, el magistrado insistió, pese a todos los antecedentes, de que Elcira debía ubicarlo. Hasta ahora sigue esperando, siempre con incertidumbre, porque si lo encuentra, él aún podría negarse a dar la autorización para vender la casa. En Chile, más del 65% de las parejas se casan con sociedad conyugal, la mayoría con la convicción que jamás tendrán que enfrentar una ruptura. Si nos casamos es para toda la vida, entonces lo de él es mío y lo mío es de él. ¿Para qué hacer separación de bienes? Con cariño recuerda Sonia sus 23 años. A esa edad se casó absolutamente enamorada y dispuesta a contigo pan y cebolla, compartiéndolo todo. Unión bajo el régimen de sociedad conyugal. Fueron cerca de 2 décadas de convivencia, pero luego vino el quiebre. Hoy es contadora, pero antes trabajó como nana, atendiendo un bazar. Todo para asegurar la educación superior de sus 2 hijos. Cuando sus padres murieron, le dejaron una casa para compartir con sus hermanos, pero vino el balde de agua fría. Necesitaba la firma de su esposo para concretar la venta. Él se negó. Hemos pasado muchas apreturas económicas, teniendo un bien en el cual podíamos haber liquidado y no se ha podido hacer. Esta ley viene de aquella época en que la mujer le debía obediencia al marido. No podía trabajar sin su autorización. Tenía que seguirlo a donde quiera que éste fuere y fijara su residencia. Es de esa época. Su caso llegó hasta la Corte de Apelaciones, pero todos dictaminaron que requería la aprobación de su esposo. Sin poder recurrir en nuestro país, sus abogados optaron por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alegaron que nuestras normas del Código Civil son discriminatorias hacia la mujer. Si en el artículo 1 de la Constitución Política presenta a todos los ciudadanos de este país como iguales, ¿por qué después en el matrimonio civil se hace esta discriminación a las mujeres? La comisión acogió la petición y en febrero del 2007 se suscribió un acuerdo, una solución amistosa con el Estado chileno. Nuestro país se comprometió a enviar un proyecto de urgencia al legislativo que modifica las normas de sociedad conyugal. Así lo hizo y de hecho fue aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
y luego cuando iba a ser votada en sala se solicitó por parte de un par de senadores que volviera a la comisión para recibir algunos comentarios o observaciones generales sobre el proyecto. Sonia, cansada de esperar, optó por un subterfugio. Logró que su marido accediera a modificar el régimen patrimonial. Cambiaron la sociedad conyugal por la separación de bienes, algo permitido por la ley. Así cada uno ahora es independiente para administrar sus bienes. Es una alerta que yo doy por todos los problemas que yo he tenido, de que la juventud se informe antes de casarse, cuáles son las condiciones, cómo funciona, cuáles son los requisitos, qué me favorece, qué me desfavorece. Mientras la modificación está en lista de espera, los abogados del CIRA intentarán encontrar a su marido en Europa, aunque en paralelo presentarán su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.